Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones se fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, este evangelio tradicionalmente ha sido llamado la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. El talento es una palabra antigua que indica una riqueza en particular. Algunos interpretan que se refiere a lo que podía ganar un trabajador durante todo un año. Y ya sabemos que al día un trabajador ganaba un denario. Podemos decir entonces que un talento equivaldría al sueldo de 365 días, o sea, 365 denarios. Por eso, traducciones de la Sagrada Escritura a veces en lugar de talento dicen millón o millones. Los talentos hay que interpretarlos como dones, cualidades o habilidades que una persona tiene y que le ha otorgado Dios en persona a cada uno de nosotros. Cualidades o habilidades como aconsejar, enseñar, motivar. Algunos son buenos para la teoría, otros para la práctica. Otros tienen habilidad para componer música, otros para interpretarla, otros para aprender un idioma nuevo, etc. Pero en general podemos decir que los talentos fundamentales que hemos recibido todos son la vida,
la inteligencia, la voluntad y la capacidad de amar. Amar a Dios, amarse uno mismo y amar al prójimo. Es un talento, una cualidad, una habilidad o un don que tenemos de amar al prójimo, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos. También podríamos decir a los tristes, a los pobres, a los angustiados. Y cada uno de nosotros, muy queridos hermanos, está llamado a hacer conciencia de los talentos, cualidades, habilidades y dones que Dios nos ha concedido. Son 3 los personajes que reciben en la parábola los talentos o los millones. Uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió un solo talento. Pero como he dicho anteriormente, un talento no quiere decir poco. Un talento es mucho. Así que aún el que recibió un talento recibió en realidad mucho de parte de Dios. El primero, cuando se presenta a rendir cuentas, le dice: Señor, 5 millones me dejaste, pues aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. El que recibió 2 se presenta y le dice: Señor, 2 talentos me dejaste, o 2 millones me dejaste, pues aquí tienes otros 2 millones que con ellos he ganado. Y el Señor los recibe con alegría, con beneplácito. Siervo bueno y fiel, te voy a hacer partícipe de bienes mayores. En cambio, y de manera triste y lamentable, se presenta el tercero, en quien por ciento se centra la atención en el relato del Santo Evangelio. Señor, un talento me dejaste, aquí tienes lo tuyo. Sé que eres un hombre exigente, que exige lo que no ha plantado, que quiere cosechar lo que no ha sembrado. Tuve miedo, por eso aquí está tu talento. Este hombre recibe reprensión, siervo malo y perezoso. ¿A quiénes van, queridos hermanos, dirigidas estas palabras de siervo malo y perezoso? Representa a todas aquellas personas que no toman en serio su misión en el mundo, que no explotan las habilidades, que no son útiles a los demás, que no quieren servir, que no quieren amar. Son esos los que van a ser reprobados. Quítenle el talento, quítenle el millón, dénselo al que tiene 10, y a este inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Son, hermanos, palabras terribles de parte del Señor, puesto que este amo representa a Dios, a aquel inútil, aquella persona que nunca deseó poner en práctica las habilidades de las que fue provisto, se verá privado del cielo. Y una nota es muy importante fijarnos. Se le condena por no haber hecho el bien que debía. No se le está condenando por haber cometido otro tipo de pecados, sino se le está condenando por un pecado de omisión. Caemos en la cuenta entonces, hermanos, que podemos pecar, que podemos ofender gravemente a Dios, no solamente cometiendo pecados mortales, sino también dejando de hacer el bien. Se peca entonces no solamente haciendo el mal, sino también dejando de hacer el bien. Y este pecado de omisión puede ser mortal, como en esta parábola. El que no quiso trabajar, el perezoso, no se robó el dinero,
simplemente no se puso a trabajar con Él, se ve privado de la vida eterna. Queridos hermanos, todos tenemos algunas cualidades, algunos talentos, algunos dones que Dios nos ha dado, a ponerlos en práctica, para que cuando demos cuenta a Dios en nuestra vida, podamos ir jubilosos y decirle: Señor, de esto me bendijiste, esto me diste, estos son mis frutos. Que el Señor encuentre pues nuestras manos rebosantes de frutos que Él esperó de nosotros. Les habló el Padre Víctor Manuel Aguilar y con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Buen día a todos.